Bueno, chicos, muy buenas noches. Ya dimos la oportunidad para que la gente ingresara. ¿Cuál es la idea? Dar unos momenticos de más para no tener que estar parando la clase, la sesión cada rato, dando el ingreso a las personas. Pero siempre acostumbramos a dar unos minuticos de más. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, voy con los avisos que siempre doy iniciando. Por favor, veo que faltan varias personas por el documento de identidad. No se les olvide, chicos, en actividades iniciales adjuntamos el documento de identidad, el cual nos sirve, es base para la certificación de él. Sacan los datos principales, nombre, apellidos, documento de identidad, en fin. Entonces, tengamos presente esa parte, por favor. ¿Listo? El documento de identidad, por favor, lo adjuntamos en actividades iniciales. El documento tiene que estar por lado y lado, no solamente el lado de la cara, el documento son ambos lados y me lo suben en un PDF. Cuando terminemos la sesión, les indico, vuelvo y les recuerdo por qué lados suben esto dentro de actividades iniciales también, ¿ok? Entonces no hay ningún problema, hacemos un repaso pequeñito y súper rápido. Vamos a ver si otra persona intentando ingresar. No, estamos ok. Eh, bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Y están viendo, chicos, por favor, mi pantalla? Sí, señor. Vale, muchas Sí, gracias. señor. Vale. Voy acá a hacer lo siguiente. Bueno, chicos, seguimos con nuestros tipsitos sobre los elementos que componen la lectura crítica, aquellos elementos que son importantes en nuestro diario hablar, cuando estamos hablando, escribiendo, cuando nos estamos comunicando. Aquí vamos a generalizar, a recordar y recordar la importancia que tienen estos elementos gramaticales en nuestro día a día. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hablar sobre conocer el fondo y forma de la redacción. Ustedes dirán, pero ¿qué es el fondo y qué es la forma? El fondo y la forma. Entonces vamos a mirarlo acá y ustedes se van a dar cuenta que este es nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad en el cual estamos inmersos, pero que poco le prestamos atención a la forma como nos expresamos, cómo escribimos, cómo realizamos gestos también, eso hace parte de la comunicación. ¿Cómo debemos hablar, debemos escribir para que ese mensaje llegue claro a ese receptor por medio de ese canal, ¿cierto? El fondo, la redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. La redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Los aspectos de síntesis que se deben considerar son la coherencia. Ojo, cuando vamos a redactar, debemos tener unas ideas muy bien claras, unas ideas que tenemos que desarrollar a la perfección. Entre ellas está la coherencia. Cualquiera que sea su objetivo, todo escrito debe estar organizado de tal manera que el acomodo de las ideas en los párrafos conserve una coherencia o unidad lógica y clara. Todo debe estar estructurado, todo debe estar estructurado.
tener una secuencia, una coherencia entre línea y línea. Que la primera línea no sea distinto a lo que quiere decir la segunda, la tercera. No, estamos hablando sobre un tema, todo debe tener coherencia. ¿Ok? Debemos pensar en eso cuando vamos a escribir. Muchas veces comenzamos a escribir, comenzamos a hablar, pero no hay coherencia en ese discurso. No hay un orden, no hay organización, no hay hilación de las ideas. Un texto tiene el tema general o título y que cada párrafo desarrolla una idea central. A veces la idea a desarrollar es más de un párrafo. Voy a admitir aquí a una persona. Listo, vale. A veces la idea se desarrolla en más de un párrafo. Sí, se dice que para desarrollar la idea comenzamos con un título, comenzamos con una entradilla que se dice que es la idea de todo el contenido, esa entradilla. Yo leo esa entradilla y enseguida me da la idea de lo que es todo el texto. A veces esa entradilla se anula y se convierte en el primer párrafo, pero a veces se extiende dos, tres, cuatro párrafos para poder desarrollar esa idea central que queremos nosotros que la persona capte al leer esos primeros párrafos o ese primer párrafo o esa entradilla que hacemos después del título. ¿Ok? Esto va relacionado, sí, con el título, obvio. Relación de este con el título. Para elaborar un esquema provisional o tentativo, debemos documentarnos acerca del tema general, enlistar las ideas principales que el tema nos sugiere, eliminar ideas repetidas, ordenar con números progresivos las ideas principales. La coherencia también implica unidad de estilo. Bueno, documentarnos acerca del tema general. Sí, nosotros fallamos y fallamos mucho. Hoy en día, las personas les gusta hablar, improvisar. Y los chicos sí que saben hacer esto. Hablan, hablan. ¿Ok? Pero hablan de una forma en la que ellos improvisan. A veces se improvisa, pero es saber improvisar también, es ser conocedores de un contexto. Por eso lo mejor es, si yo voy a hablar sobre un tema determinado, es haber estudiado ese tema. Por eso yo les digo a los muchachos hoy en día, chicos, lean, lean. Si a mí me gusta la tecnología, yo leo sobre tecnología. Yo soy ama de casa, me gusta mucho la gastronomía, la comida colombiana. Lean sobre eso, sobre lo que nos gusta. Leamos. Y a la par de lo que nos gusta, también leamos sobre el contexto sociopolítico, cultural que hoy en día nos atañe. ¿Por qué? No es solamente ser conocedores de lo que me agrada, sino ser conocedores de todo lo que está alrededor nuestro, de todo lo que nos va a influenciar en algún momento, ¿cierto? Entonces, al ser nosotros conocedores de ese contexto, tanto en mi gusto como en todo lo general, me da un punto de partida. Tengo una documentación en la cual yo puedo generar una conversación, puedo participar de una conversación con otra persona. Entonces, ahí es es un punto, uno de los puntos que debemos tener en cuenta para elaborar ese esquema de la redacción, ¿ok? Documentarnos, enlistar las ideas principales que el tema nos sugiere. Y en lo otro, acordémonos, la comunicación es poder. Si yo sé sobre un tema determinado, voy a interactuar, uf, esa persona sabe, esa persona la escucha, esa persona, entonces es también estar actualizados.
es estar pendiente de lo que ocurre en nuestro país, contexto general, lo que ocurre fuera. Entonces, eso también nos da un goodwill también en el interactuar social. También debemos enlistar las ideas principales que el tema nos sugiere. Sí, cuando vamos a trabajar un tema, debemos con un lapicito, con un esfero. Yo siempre acostumbro con esferos, trazo borradores, ideas. Comienzo a listar las ideas principales que necesito desarrollar. ¿Ok? Voy a trabajar tal tema. Entonces, los ítems que pretendo trabajar en este tema son estos, estos y estos. Y le doy un orden, le doy prioridad a este primer tema, a este segundo, tercero, y puedo finalizar con este otro tema. ¿Ok? Veo que esos temas que comencé a sacar en el borrador, no, este tema es muy parecido. Yo creo que con este tiende a repetirse muchas cosas. Comienzo a seleccionar, es decir, a eliminar ideas que van en distintos temas, ideas que van en distintos temas, pero que se repiten. Entonces comienzo a filtrar, ordenar con números progresivos las ideas, lo que ya les había dicho. Las ordeno. Luego de eso, ahí sí comienzo ese proceso de redacción, ese proceso de redacción. Con eso establecido, con ese borrador, pasa igual cuando se hace diseño gráfico. A mí me gusta mucho el diseño gráfico como comunicador, algo de lo que me agrada es el diseño gráfico. Igual, en el diseño gráfico, analizo, analizo cuál es el producto o el servicio. Listo, analizo cuál es el producto o el servicio. Comienzo, comienzo a mirar a quién va dirigido ese producto o servicio. Bueno, va dirigido a estas personas. Bueno, ¿cuáles son las características de ese producto o servicio? Si va, según las características, si va apuntando a ese grupo objetivo, a ese target group, buyer persona, si va apuntando a ellos o no. Entonces miro cuáles son las bondades, son esta y esta. Y ya, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso, entonces ahí comienzo a diseñar. Miro cuál es el tono de comunicación que le voy a dar. Igual pasa acá. Miro cuál es el tono de comunicación que le voy a dar a esa redacción de acuerdo a ese alistamiento que hice antes. Es un tono de comunicación emocional, racional, sensorial. ¿Cómo le voy a hablar a esas personas? De una forma emotiva, en la cual al escucharme se rían, lloren, que salgan a flor de piel esos sentimientos, racionalidad, que los haga reflexionar, eso que estoy hablando. El tono de comunicación se puede mezclar entre emocional, racional y sensorial. Hoy en día las personas somos más emotivas, más emotivas. La emotividad, la emotividad, la forma sensorial, todo entra por los sentidos. Entonces también es importante esta parte. ¿Ok? Mm, bueno, ya vimos en el alistamiento. La coherencia, eso hace parte de la coherencia, ¿viste? Eso hace parte de la coherencia. Yo soy coherente, yo soy coherente si estoy documentado, si analizo un contexto, soy coherente si enlisto las ideas principales, soy coherente si las selecciono, soy coherente al ordenarla. Entonces, ordenarlas en orden cronológico, de importancia, perdón. Ahí tengo coherencia en eso que voy a escribir. Contenido interesante. Un buen escritor debe decir, debe dirigirse, debe escribir de una forma original, agradable, útil. Hoy en día, mm, los escritores, cuando estoy hablando, la oralidad, cuando estoy escribiendo,
No era como anteriormente, que se comenzaba en seco, se comenzaba de una vez con el tema. Hoy en día, el intro es un acercamiento emotivo que hace el escritor, la persona que está hablando, en la oralidad. La oralidad es un acercamiento que hace con ese público, un acercamiento en el cual los introduce al tema por medio de qué? De una historia, de un storytelling se llama, es la palabra de moda hoy en día en todo el ámbito comunicacional, el storytelling. Es el contar historias sobre ese tema que voy a trabajar. Comienzo con una historia pequeñita de 3 minutos, 4 minuticos, 3 minutos, una historia en la cual el público se vea inmerso ahí y desde ahí se comienza a captar la atención. Tener presente esa parte también, esos contenidos interesantes. Y a la medida que usted vaya escribiendo, vaya hablando, cuente historias, historias que apoyen ese tema, ese pedazo, ese fragmento en el cual va usted. De pronto ya va 15, 20 minutos de oratoria. Entonces, el escucharlo a usted con el tema siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, tiene que refrescar el auditorio, tiene que refrescarlo. Y ese refrescarlo es eso, contar historias, un tema en el que la persona esté, se vea incluida ahí. Pero ojo, tiene que ser temas que sean relacionados con eso que estoy hablando. Baje el escenario, interactúe, no sea la persona de atril, la que está ahí detrás del atril, ¿ok? eh, Cuando estoy escribiendo. Por eso le dice a usted la importancia cuando escribo, ahí sí que debo ser conocedor del contexto, porque detrás de ese libro, detrás de ese documento, hay unas personas con unas características especiales, ¿cierto? Y ahí yo no voy a estar interactuando con ellos como cuando estoy a un nivel de oratoria. Ahí sí que debo convencer en esas líneas. Ahí sí que debo de ser creativos. Por eso las figuras literarias se utilizan mucho también. Las figuras literarias, hay momentos dentro del texto que se utilizan metáforas, hipérbolas, esas figuras literarias para enriquecer, para llamar la atención. Muchas figuras literarias utilizan eh, para que las personas se involucren también, se vean inmersas en ese fragmento de ese texto. Entonces, esos son descansos que también se tienen, ¿sí ven? No solamente en la oratoria, también en lo que estoy escribiendo. Entonces, eso hace al contenido interesante, sin que pierda, ¿qué? Esa fluidez. Estos mismos descansos hacen que sea fluido, sea fluido. Estos historias que estoy contando, esos storytelling, se vuelven en descansos auditivos, descansos también visuales, que me ayudan a dar una fluidez. Se convierten también de una forma directa en conectores. También se puede decir que son conectores, otra forma de conexión también. ¿Ok? Ya hablamos de la fluidez. Mensaje efectivo y original. Mensaje efectivo y original. Y miren que hoy en día esos mensajes, la originalidad, la efectividad de esos mensajes se dan por medio de qué? Ejemplos, testimonios y más cuando la persona que está hablando está involucrada. Se habla en primera persona se habla sobre ese tema. Yo soy testimonio de eso por esto, esto y eso. Les cuento que a mí me pasó cuando fui a utilizar ese producto, me pasó esto, esto y esto, ta, 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 ta. ¿Ok? O lo otro, manejar los testimonios. En la oralidad, yo puedo manejar testimonios. En la escritura, puedo también originar testimonios. A las personas les gusta escuchar. A Julianito le pasó esto, esto y esto con el producto
que comenzó a utilizar, no, pero es que a fulanito le pasó esto, la gente le gusta eso, le gusta escuchar, y más cuando son historias. Un mensaje claro que queda acá, chicos, y como comunicador lo digo, porque cuando uno redacta guiones, tanto para lo que es radio, para televisión, uno tiene que escribir. Y hoy en día todo se está, lo que es la escritura y la oralidad, rige por medio de qué? De los storytelling, de las historias, que es el acercamiento, ese es el acercamiento más efectivo que tenemos con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Ok? Eso hace que el contenido sea interesante, tenga fluidez, con coherencia, haya coherencia dentro de sus líneas, entre sus líneas, en fin, hace que el mensaje sea efectivo y original. Efectivo y original. Hoy en día, cuando vamos a escribir por medio de la inteligencia artificial es muy bacana saberla utilizar, chicos y chicas. Nosotros no debemos estar a un lado de la inteligencia artificial. Se decía que la inteligencia artificial nos iba a quitar trabajo a la lata, decía la gente. Y no, es estar nosotros al lado de esa inteligencia artificial, de la IA. Es trabajar junto a ella, es trabajar junto a ella. A los chicos, a las personas que quieran escribir sobre un tema, que escribir decir sobre un tema. Es muy bacano utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial me obliga también a que yo esté dateado, a que yo averigüe, a que yo indague. Yo les digo a los chicos, utilicen la inteligencia artificial todo lo que quieran. Ella les va a arrojar un resultado, un tema. Vamos a trabajar sobre el tema de la discapacidad en Colombia como factor fundamental para la consecución del no empleo. ¿Listo? Si yo les digo eso a los estudiantes y ellos colocan eso para que les redacte todo un texto o un ensayo, pierden el año, pierden el año. Y uno como profesor sabe cuando un estudiante utiliza la inteligencia artificial y solamente le pide lo que el profesor les dijo y listo, y presenta ese, ese trabajo así. Uno sabe. Muy distinto cuando el estudiante, el estudiante, las personas generan un PRON, que es el PRON. Eso que nosotros le decimos a la inteligencia artificial que haga, generamos un PRON. Listo. La discapacidad como factor fundamental en el desempleo en Colombia desde hace 10 años, donde se ha visto más en la clase en la clase de estrato 3 entre mujeres de tal a tal año, ta, 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 ta. Comienzo yo, soy conocedor de ese contexto sobre esa problemática. Sé esa problemática, lo que ha tenido, sé cuáles son sus actores, qué problemas, qué causas, qué problemas, efectos ha traído esto a nivel de Colombia, a nivel de continente, a nivel mundial. Eso lo plasmo yo en ese prompt, un prompt bien jalado de unos dos parrafitos, bien jalado, y asimismo me monta me monta ese documento. Y miren, adicional a eso, queda un documento muy bien estructurado. Y adicional a esto, yo le puedo decir, esto que le estoy diciendo, quiero que me lo hagan en forma de una historia, donde se involucren a dos personas, una de clase tal, otra de clase tal, donde esté inmersa esa problemática, donde ellos vivan esa problemática. Y me sale un súper documento muy bien bacano, pero si ve, tengo que estar documentado,
La inteligencia artificial es muy bacana, es muy bacana para uno utilizarla, pero asimismo debo yo también saber, debo haber leído, debo haber consultado para que me genere un resultado muy, muy, muy interesante. Así yo coloco a trabajar a los chicos y asimismo ustedes también se tienen que probar cuando utilicen la inteligencia artificial para estos textos. Si ustedes quieren un texto con cuerpo, un texto profundo, un texto que mueva, conmueva, denle bien el prompt a esa inteligencia artificial, ¿ok? Y fuera de eso, si ustedes están en universidad, tienen que tener un documento soporte, porque sí, no todos somos buenos redactando, no todos somos buenos hablando, pero esto nos da un documento base. Ese documento base, muy bacano que nos quedó, ya nosotros lo pulimos al acomodo de nosotros, ya unas palabritas claves, unas frases que le insertemos, la emotividad, la máquina, la parte emotiva, difícilmente. Entonces nosotros como seres le agregamos la emotividad a ese tema, a esa redacción, ¿ok? Igual, el discurso de la oralidad también nos puede servir de texto, no solamente para un trabajo escrito. A nivel de oralidad, yo tengo que preparar una base, que es ese documento. Y yo, en los intervalos, entonces ya, con palabras mías, hago la recopilación de ese documento, de ese texto que estoy hablando, que fue ayudado por medio de la inteligencia artificial, y ya doy mis palabras, mis propios resúmenes, mis propias conclusiones, en fin, se comienza a trabajar entre lo que pensó la máquina, lo que me generó y lo que yo estoy generando también a ese auditorio. Ahí se trabajaron varios actores. Se trabajó la IA y estoy trabajando yo también como actor en este documento. Vocabulario acertado y diversos. Sí, y sí, yo siempre peleo esta parte cuando hablamos, cuando escribimos. Yo siempre hablo de actores, de actores, de actores. Siempre hablo de actores, ser conocedores de un contexto en el cual hay una comunidad, hay grupos y esas comunidades o esos grupos unos actores los cuales tienen unas características específicas. Sí, no es que el grupo tiene una característica y queda con esta característica marcada, no. Una característica general tiene el grupo, pero ojo, dentro de ese grupo hay personas, hay distintos actores que a la vez tienen unas características también especiales. Es saber hablar, saber escribir, cómo le llego yo de una forma acertada por medio de ese vocabulario. Lo que estoy escribiendo acá, ojo, va para tal público con estas características. Ya cuando me vaya de gira y voy a otro sector del país, ya sé que tengo que cambiar unas palabras acá, tengo que cambiar unos fragmentos por el vocabulario que se genera en esa región, en esa zona. Por eso se dice que el vocabulario tiene que ser acertado, ¿ok? Tanto como se escriba como lo que se esté hablando. La jerga es distinta en las zonas, es muy, muy distinto. Entonces, es muy distinto de uno escuchar un noticiero aquí del Tolima, yo estoy generando aquí del Tolima, a escuchar uno de la costa, del oriente, es distinto, es distinto. Entonces, debemos tener un vocabulario acertado y diverso. Es eso. Según Sandoval, en 1999, los principales errores del mensaje que se consideran de fondo son la oscuridad. Los principales errores del mensaje que se consideran de fondo son la oscuridad,
Se produce cuando el emisor del mensaje no domina el contenido de lo que se pretende expresar, nublado, grisáceo. Por eso les decía, no me canso de repetirlo, seamos conocedores de ese contexto. Al ser conocedores de ese contexto, me abre un espectro amplio de lo que yo quiero, de lo que yo quiero que la gente quiera. Es decir, la gente quiere aprender algo, quiere saber algo. Entonces, yo me expreso de esa forma. Y ojo, no es lo que yo quiera. Ay, me equivoqué. Nunca. Yo estoy escribiendo, estoy hablando, pero yo hablo para otras personas, escribo para otras personas. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, analizar a esas personas a las que le va a llegar el mensaje. Como cuando yo hago un diseño, la mayoría de los diseñadores caemos en el error. Aquí estoy haciendo este diseño y este diseño me gusta. Venga, le inserto estos colores. En el diseño, el lenguaje son las formas, los colores, la iluminación, la tipología. Es como si fuera un texto. Toda la parte gramatical, los grafemas, todo esto. En esta parte son los colores, las formas, las fuentes en un diseño. Pero ojo con esto, no es como me guste. Entonces uno cae en el pecado. No, a mí me gusta este color, este tipo de fuente. No, no, no. Es lo que le guste a aquella persona a la que le va a llegar el mensaje. Nosotros siempre caemos en ese error. Lo que me gusta, a mí me gusta así, así, así y así. Entonces tengamos presente esa persona. Pensar es en ese grupo objetivo al que le damos a llegar nosotros con esta comunicación, sea oral, sea escrita, sea visual, como les dije ahorita, también. Porque es la lectura crítica. La lectura crítica no es solamente letras, esas unidades gramaticales que son el abecedario con las vocales. Bueno, eh, no es eso. Es eso, más también lo visual, como yo les di el ejemplo ahorita del diseño gráfico, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de las formas. Ahora estamos hablando del fondo, ¿listo? Es importante conocer el fondo y la forma de la redacción. Ya vimos el fondo que va con la coherencia, contenido interesante, fluidez, mensaje efectivo, vocabulario acertado, en fin, vamos con la forma. Los aspectos formales de la redacción se deben considerar, se deben considerar los siguientes, aspectos formales. Y pasa igual que en la fotografía. La formalidad se dice que una buena fotografía tiene que haber simetría, equilibrio, igualdad. Sí, se dice que eso tiene que haber una fotografía para que la fotografía hable, la fotografía se exprese. Pero resulta que anteriormente se trabajaba así. Todo va evolucionando, evoluciona, todo evoluciona. Se llega, hoy en día, nosotros llegamos mm, siendo creativos, siendo creativos. Y el ser creativos hay momentos en que nos va a costar, porque la creatividad sí está inmersa en cada uno de nosotros, pero a veces está allá, está bien metidita, que tiene que haber un detonante. Por eso en la fotografía les estaba dando el ejemplo, equilibrio, igualdad, simetría, era lo que antiguamente mandaba la parada en esa parte visual. Hoy en día no, tiene que romper ese equilibrio, esa forma, esa armonía, no colocar los elementos iguales,
sino colocarlos en cierta parte donde llame la atención de las personas que están observando esa fotografía. Igual pasa con el texto, también con la redacción. Debe tener una forma, pero en ocasiones esa forma simétrica, esa forma lineal, esa forma plana, como se hablaba anteriormente, cansa, cansa. Entonces debemos ser creativos cuando estemos hablando, cuando estemos escribiendo. Sí, que me da la creatividad. Estoy hablando, ¿qué hago ahora? No, venga, monto aquí una historia, venga, pongo a interactuar aquí a las personas, que las personas también retroalimenten, venga, hago un concurso aquí de 2, 3 minuticos, despierto el auditorio. Y eso no solamente se da en la presencialidad, también cuando estoy escribiendo, como les mencionaba hace ratico, ¿ok? Los aspectos formales de la redacción que se deben considerar son los siguientes: márgenes, sangrías y otros espacios, limpieza, legibilidad, ortografía, puntuación, distribución de las ideas en párrafo y estructura adecuada del texto. Listo, yo les deseo a ustedes creatividad. Sí, manejemos un texto, distribución de párrafos, párrafos de 10 líneas, 8 líneas, realicemos de 2 puntos apartes, pero ojo, cuando vayamos a hablar de escritos, en escritos hoy en día, para evitar esa forma, la forma, no hablemos tanto de la forma, sino de la formalidad del texto, llevémoslo a un nivel audio visual para que llame más la atención. Hoy en día los textos son audiolibros. Hoy en día los textos tienen código QR. Hoy en día los textos tienen realidad virtual. Hoy en día los textos tienen realidad aumentada. Tienen infografía, lo que no tenía anteriormente. Tienen muchas fotografías, ¿cierto? Y miren, miren cómo vamos formando un escrito muy atractivo, llamativo, llamativo. Sí, la forma tradicional podemos añadirle creatividad. Aquí nos hablan de márgenes, sangrías, espacios, eh, limpieza, legibilidad, ortografía. Al ser limpieza quiere decir que no queden espacios tan apretados, que visualmente no se aliviane la mirada a ese documento. Tiene que ser una mirada liviana, que queden espacios, espacios libres, espacios visuales, no terminar un punto final al final del párrafo y comenzar con el otro punto, con el otro párrafo enseguida. No, terminamos ese punto final de ese párrafo a mitad, casi comenzando, nos da un descanso visual al terminar esa línea, vamos al otro párrafo. Esos son los descansos visuales que también son importantes acá. Los márgenes o espacios que se pueden dejar en el escrito, márgenes, sangrías y otros espacios. La distribución y los espacios para presentación al texto al texto. Mm, hay documentos que son netamente académicos, ensayos científicos, ejemplos, tesis de grado, doctorado, que van bajo una normatividad, la norma APA, que hoy en día se maneja. Esa norma APA es de lo más aburrido que hay. Sí, hablemoslo así, es de lo más aburrido, pero hay momentos en que se necesita ¿qué? Un acto formal de lo que voy a escribir. Y ese acto formal me lo da esas normas APAS. ¿Ok? Por eso, para aliviar esas normas APAS, anteriormente se hacían estas tesis, esos ensayos, era puro texto, 50 80 páginas, texto, texto, texto. Entonces, hoy en día alivianamos eso con qué? Con las ayudas audiovisuales que podemos generar en ese documento, el documento, que podemos insertarle ahí. Ya se los mencioné, el código QR, realidad aumentada, realidad virtual, infografías, fotografías, bueno, en fin, le podemos insertar a eso ahí.
La limpieza son espacios que le dan una estética, son esas virtudes estéticas de forma del documento. Podemos hacerlo también para que nos genere ¿cómo es? Para que nos aliviane visualmente, podemos generarlo un documento en ciertos fragmentos de 3 columnas, 2 columnas, podemos hacerlo, podemos insertar dentro de ese documento un formato, un formato por decir revista, en cierta parte del documento. Y nos funciona también, ¿ok? Legibilidad, una redacción debe ser legible, es decir, tus grafías deben ser tan nítidas que se faciliten su lectura. Acá, chicos, legibilidad. Cuando ustedes vayan a escribir, cuando ustedes vayan a escribir, escriban no solamente pensando para ustedes. Piensen en las personas que los van a leer a ustedes, en las personas que van a leer el documento. Ustedes están redactando bien, eh, pero algo fundamental, la tipología. Hay tipos de letras. Este que ustedes están viendo aquí, un tipo de letra palo seco, un Arial, un Garamond, o sea que no tiene puntas, no tiene astas. Cuando ustedes escriban, y más si van a proyectar en un medio digital, esas puntas, como la Times New Roman, que tiene puntica, hace que el texto no se lea fácilmente. Coloque un tipo de letra palo seco, rectos, como el Arial. Ese es el ejemplo más común. El Garamond es el otro común también. Y téngalo por seguro que la gente lo va a leer sí o sí, ¿ok? O lo otro, si ustedes le colocan también esas astas, una tipología con astas, cuando es en lo digital tiende a distorsionar el texto. Entonces, importante, la legibilidad, ¿ok? Y la legibilidad también la da los interlineados. Cuando hay interlineados sencillos, que es el más apretado entre línea y línea, se ve un texto pesado. Visualmente no lo leemos, o lo leemos, pero es muy cansón. Entonces, realizar unos interlineados de 1.5 de 2 para que visualmente tengamos un descanso. La ortografía, la forma, eso sí es importante en la forma, la ortografía. La ortografía, Dios santo, carecemos mucho de eso. Y más en días los jóvenes, con esa globalización digital, una globalización tecnológica y no tecnológico a lo digital. Las famosas redes sociales. Yo soy amigo de las redes sociales. Yo tengo estudios en social media, gestión estratégica, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Pero las redes sociales, entiéndase, en puesta al servicio de una comunidad, de unos grupos para, para crear, para aportar. Pero hoy en día la utilizan los chicos cuando van a escribir, escriben palabras a medias. Yo le propuse a una estudiante de comunicación de noveno semestre, hiciéramos un trabajo, un diccionario sobre las palabras que utilizan hoy en día los chicos, sobre esas palabras. Son palabras cortas, cortadas, sí, se cortan, son palabras que tergiversan una realidad, tergiversan las palabras que ya vienen del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eh, Nos sale un diccionario totalmente nuevo con todas las palabras que los chicos hoy en día se inventan y que ya las ponen a consideración dentro de las redes sociales, porque ahí es donde se ven eso. Un chico no va a escribir en un papel,
un borrador, luego unos trazos y luego pasarlo a lo digital. No lo van a hacer. Todo es ahí, en el computador, en el celular. Es que ni computador, un chico ni computador, la verdad, celular, celular. Y pongámoslo a redactar, pongámoslo a escribir. Y la verdad es triste. Es triste porque, lo digo yo, que enseño en una universidad y chicos ya que son profesionales, yo les digo a ellos, créanselas ya cuando están en noveno, décimo semestre, chicos de derecho, chicos de administración de empresas, y no saben redactar. Me redactan una hoja completo, corrido, texto corrido. No utilizan los signos de puntuación. Entonces así difícilmente les entiende uno. No les entiende, mejor dicho. Y yo he tenido que volver trabajos por eso, porque no entiende uno qué es lo que quieren expresar. Ahí sí que es cierto. Entonces, la ortografía, esos signos de puntuación. Y el otro que fallamos mucho. Anteriormente se decía, no, escriban, los chicos tenían ¿una qué? Una excusa para los tildados. No, la Real Academia nos dice que si escribimos todo en mayúscula, o sea, en sostenida, letra sostenida, no van tildes. Entonces, ahí no había tildes. Entonces los chicos escribían todo un documento en mayúscula, en altas. Ya hoy en día no se puede hacer eso, o no se debe hacer eso. Y ya la Real Academia dice, lo que va en mayúscula también tiene acento, también tiene acento. Entonces, eso es otra cosa importante que debemos también nosotros dentro de la forma utilizar dentro de todo ese discurso oral y escrito. Distribución de las ideas en párrafos y estructuras adecuadas del texto. Sí, eso es importante. Si nosotros no hacemos una distribución, las ideas, ordenarlas, no estamos haciendo nada. O sí, hay ocasiones en la cual se comienza un discurso oral o escrito desde lo último, desde lo último. No sé si ustedes, no, si ustedes han visto novelas, películas que inician con lo último, con el final, un fragmento, un pedazo, o un escrito, un párrafo de lo final. Y luego ya llega el tiempo presente. Juegan con los tiempos, pasado, presente, futuro. Entonces, también nosotros podemos trabajar esas ideas con los tiempos, pasado, presente, futuro. Una narración en la cual pongamos al receptor también a jugar, a involucrarse con los tiempos. Bueno, chicos, vamos a ver, o si no, vamos ya para el documento final. Eh, yo les voy a enviar mañana, Dios mediante, un documento donde está los signos de puntuación a nivel general, a nivel general. Signos de puntuación son muchos, hay muchas reglas que debemos nosotros aplicar también. Les voy a dar un documento, ¿listo? Sobre esto. Esta acentuación es muy, muy interesante. El de acentuación, el de los acentos, el de los acentos. De abajo es tu momento. El de los acentos, las tildes, y hay acentos que no tienen tildes. El acento prosódico, ortográfico y acrítico. ¿Ok? Entonces, les voy a generar ese documento porque dentro de las actividades que vamos a realizar hay una actividad que es interactiva y otra que es elaborar
un plegable, ya ustedes miran si lo hacen de 2 cuerpos, 3 cuerpos, un cuerpo, ustedes son libres para hacer esto, de los signos de puntuación, leyes ortográficas, acentuación, ya realizaron ese plegable con lo principal de cada uno de ellos. Ya les digo, ahorita vamos para allá, ¿ok? Vamos a dejar material para la próxima clase también. Bueno, vamos un momento a la plataforma. Bueno, chicos, esta lectura crítica, ustedes lo ven así cuando lo van a abrir. Vamos aquí a cronograma. Cronograma, cronograma. Ah, como lo tenía cerrado, pues ya caducó acá. Mira, no me dejan abrir. O sea que esté como molestando esta plataforma. Pero el momento, chicos, seguridad de ciudadanía. Listo, estamos ahora acá. Lectura crítica. Bueno, acá llegamos nosotros, ojo, para los del documento de identidad, los que nos lo han subido, hay algo que se llama actividades iniciales, actividades iniciales. Entonces, aquí en actividades iniciales, envío documento de identidad, simplemente hace clic ahí, ustedes lo tienen escaneado por lado y lado en PDF y lo envían, lo adjuntan y me lo envían, ¿listo? Por lo menos aquí hay participantes enviados solamente 7 documentos de identidad acá. Y ojo, si ustedes no envían el documento de identidad, así hayan realizado todas las evidencias, las hayan subido sin ese documento de identidad, tengo que parar el envío para la certificación de ustedes porque sin ese documento no podemos, sin el documento no podemos realizar el siguiente paso para la certificación. ¿Listo? Entonces, hagamos esa parte. Bueno, entonces ahorita vámonos para las actividades correspondientes a la... ¿qué? Eso. Pero un momento, chicos, miro acá. Yo ya había descargado la guía. Así, página 3. Página 3. Bueno, dos, tres. Acá, entonces vamos otra vez al documento. En el documento vamos a la actividad aprendizaje 2 para no descargar la guía, yo la había descargado. En la actividad aprendizaje 2 está la guía de aprendizaje. Entonces, simplemente guía de aprendizaje, le damos clic y la descargamos. ¿Ok? Ya se nos genera el PDF, el documento PDF. El documento PDF es un derrotero de lo que nosotros tenemos que hacer, la evidencia que tenemos que subir. También hay unos pequeños tipsitos sobre los temas que se desarrollan para esta actividad de aprendizaje. En este caso, acentuación, signos de puntuación, lo que vimos ahora, la forma, fondo y forma de los textos están acá, pero muy reducido, muy reducidos, bacano. Lean este documento también, ¿ok? La guía. Y fuera de eso nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Aquí en la página número 3, en la página número 3, en la página número 3, ¿qué nos dice acá? Mm, elaborar un plegable. Espera un momento, vamos a detallarlo bien acá. Vamos a detallarlo bien acá. Espera, miro acá, como la guía me la cambiaron. Reflexionar, apropiar ambientes en esta primera.
Apropiar los términos relacionados con la ortografía y escritura. Esta es una actividad interactiva. Es la primera evidencia que tenemos que subir. Apropiar los términos relacionados con la ortografía y la escritura. ¿Dónde está esta? Vamos aquí a la plataforma. En la plataforma vamos a la actividad de aprendizaje 2. Actividad 2. ¿Sí ve? Evidencias, que es lo que tenemos que subir. Evidencia. Evidencia interactiva. Apropiación de términos, dice acá. Damos clic y enseguida de una vez nos lleva a un jueguito. Entramos y es un juego, es interactivo. ¿Ok? Que no tienen ustedes que realizar un trabajo escrito ni nada, es interactivo. Evidencia, actividad interactiva. Es lo que tienen que hacer acá. Vámonos otra vez para la guía. A ver qué nos dice la guía. La otra evidencia que tenemos que subir está aquí en la página número 3. Aplicar las normas para la redacción de textos. Vamos a elaborar un plegable. ¿Ok? En un plegable. Ustedes son libres acá, porque en un plegable, para todos estos ítems que dice acá, ¿ok? Yo que diseño, yo sé que en un plegable de tamaño carta a 3 cuerpos o a 2 cuerpos no nos da para desarrollar esta temática. Escojan ustedes una, dos temáticas de estas y manéjenla dentro del plegable, ¿ok? ¿Y eso qué? Son generalidades para que les quepa ahí. Las normas ortográficas, las reglas de acentuación, signos de puntuación, conectores o normas generales de la redacción. Dos o uno de ellos, desarrollenlo bien dentro del plegable, ¿ok? Es un plegable a 2 cuerpos, 3 cuerpos, un solo cuerpo, ya sea tamaño carta, en fin, ya ustedes son libres para esto. Ya ustedes son libres para esto. Hay muchas aplicaciones en las cuales ustedes pueden hacer plegables por Canvas nomás, el amigo de todos, como le llamo Canvas. Ustedes pueden hacer un plegable digital ahí. Hay muchas aplicaciones, inteligencia artificial, en las cuales les va a generar un plegable. Simplemente, mire, inteligencia artificial, generen el prompt, el texto. Este texto, entonces envíenmelo, pues necesito un plegable de 2 cuerpos en el cual cada uno de los ítems que mencioné tenga una imagen relacionada. Y listo. ¿Ok? Entonces, son esas las dos actividades que tenemos que realizar. Maneje el lenguaje técnico. Bueno, ya ustedes, ya aquí esta parte ya miran cómo hacerla. Ojo, claro, no vamos a hacer un lenguaje elevado para este tipo de actividad. Estamos hablando aquí de una forma, tenemos un lenguaje técnico, pero básico, porque hay lenguajes que son técnicos, pero a un nivel elevado. Aquí estamos hablando con unos tecnicismos, pero básicos. Entonces, asimismo también lo plasmamos en el plegable. Bueno, chicos y chicas, esto es lo que tenemos para hoy. De pronto alguna duda, si me hice entender en cuanto a las actividades que tenemos que entregar, las evidencias que tenemos que subir. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Nicole. Es que no entendí la partecita de lo del plegable, creo que es. Dígala. No, Es que, sencillo, mire. Hacemos un plegable, pero lo hacemos digital, obvio, digital. Digital, ¿ok? Digital. Entonces, la información que tiene que ir en ese plegable es cualquiera de estas. No va a ir todo, porque en un plegable, para que haga toda esta información, no cabría. Manejemos un tema o 2 temas, los que ustedes quieran de eso, y desarrollémoslo dentro de ese plegable. Eso. ¿Sí me hice entender? Hola. profe, ¿no Sí, me escucha? señor. Es que creo,
Porfa, se cortó. Profe, ya, es que solo es uno ya, ¿sí? Sí, 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 señora, claro. Ah, listo, Sí. profe, gracias. Y selecciona Profe, cualquiera una de esos pregunta. temas. Sí, cuéntame. Referente a lo del documento, lo que pasa es que aún yo no tengo el documento como tal, la tarjeta, pero tengo la contraseña, ¿no hay ningún problema? Contraseña. Sí, no hay problema. Ok, Eso gracias. mismo lo puede subir. ¿Listo? Sí, vuelvo y le repito, esto es Listo. importante para la certificación. ¿Qué otra pregunta? Buenas noches, profe. En las actividades iniciales hay dos actividades que corresponden como que a un No, en ensayo la actividad. y otra que es un cuadro. Esas no se No, pero deben hacer. ¿cuál? No, en las actividades iniciales solamente el documento de identidad. Tú me estás hablando de la que, de la actividad aprendizaje uno. Es Sí, la que me estás hablando. Sí, la del ensayo, sí, señora. y Esa el toca cuadro que, comparativo y también. el cuadro comparativo. Exacto, sí, señora. Eso. Y luego ya nos Si yo envío venimos el con cuadro estas. comparativo, no he enviado el ensayo. No, ¿Usted me puede tranquila, hacer el tranquila. favor No, de activarlo mañana? no hay ningún problema. Yo les decía a ustedes, las actividades siempre van a estar abiertas porque usted sabe que muchos de ustedes estudian, trabajan, tienen problemas de internet. Simplemente dentro del cronograma ustedes ven que hay una fecha inicial y una fecha final, pero es un orden académico que se le da a la formación a este documento de la guía. Pero siempre van a estar abiertas. Si de pronto hay algún problema, hey, profe, intento subirlo, pero no puedo, no me deja. Entonces me escriben por el interno, no por el grupo de WhatsApp, por el interno, y yo miro cómo solucionen, porque a veces suele fallar en algunas ocasiones. ¿Listo? Y ya Dios mediante, a partir de mañana, ya veremos ya las calificaciones de las evidencias que ustedes han subido. Igual del documento de identidad. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Profe, buenas noches. O sea, ya para mañana ya tenemos que tener las evidencias ya subidas. No, no. No, Ah, por eso les digo, ok. los que ya han enviado, yo les voy calificando ya para mañana. Y los que no, ahí está abierto el espacio pues, para que la suben en el momento que ustedes eh, tengan disponible. Ah, vale, profe. ¿Listo? Igual la sesión queda aquí, queda en la plataforma. Yo también las envío por el grupo también de WhatsApp. ¿Listo, chicos? Si no hay otra pregunta, entonces Dios mediante nos hablamos y estamos pendientes para la próxima sesión. ¿Listo? Listo, profe, Vale, muchas vale. gracias. Chao, chao. Dios los bendiga. Se cuidan mucho, porfa. Gracias, feliz noche. Gracias.